Dios los bendiga, chicos. Esperamos que esta mañana haya sido de gran bendición para ustedes y sus familias. Para el día de hoy tenemos este nuevo tema que habla acerca de la fidelidad de Dios. Entonces, antes de empezar nuestra clase, vamos a iniciar con una oración. Soberano Soberano Dios Jesús, Todopoderoso, gracias en Señor esta queremos hora, Señor darle Jesús, te por damos la las oportunidad gracias, que nos Señor, das por la de oportunidad que tú nos brindas en esta escuchar tu mañana, palabra Dios Señor, de Todopoderoso. estudiarla. Queremos Permite, Señor pedirte Jesús, que por los cada uno de jóvenes estos que están jóvenes que están presentes Señor Jesús en esa en sus enseñanza, casas, para con que les sus familias, bendiga Señor, puedan, al igual que Señor a sus Jesús, familias. Te pedimos que entender, nos Señor, el des propósito entendimiento Señor, mucha de ti para sabiduría nosotros, para Dios poder mío. interpretar de manera Gracias correcta te damos, Señor Señor el Jesús. mensaje que nos Tú quieres eres dar. bueno porque tú eres maravilloso. Amén. Amén. Eh, bueno jóvenes, como decía mi esposa anteriormente, digamos el tema principal de esta clase es la fidelidad de Dios. Y para ello pues vamos a empezar, digamos, anunciando pues los objetivos y lo que esperamos lograr. La idea es que identifiquemos los atributos. Digamos, anterior a esta clase pues habíamos ya tocado este tema y pues considero que fue de beneficio espiritual para muchos. El otro objetivo es reconocer la diferencia entre los hechos divinos y las obras de Dios. ¿Sí? Eh, También quiero compartirles una pequeña porción de la palabra de Dios, así pues como una reflexión. En el libro de Éxodo capítulo 6 versículos 6 y 7 nos dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Bueno, básicamente el Señor Jesús le da este mensaje a Moisés para que se lo dé al pueblo de Israel, digamos, en ese momento de opresión en el imperio egipcio, cuando se encontraban pues allí digamos, en figura de esclavos. Eh, ¿Por qué les comparto esta palabra o este mensaje? Básicamente porque pues aquí se denota o se dejan ver los atributos de Dios. Y yo diría que por el primero que podemos empezar es por el amor, ¿no? Porque Dios decide sacar al pueblo de Egipto porque amó al pueblo, porque ama al pueblo, ¿sí? De lo contrario, seguramente no hubiese tenido esa intención, pero lo hizo por amor, ¿sí? Dios también tuvo misericordia, ¿sí? Porque pues seguramente errores muchísimos tendría el pueblo, ¿no? Errores muchísimos, pese a que pues, estaban en esa situación de esclavitud, pues seguramente pues también andaban en pecado, pero aún así Dios tuvo misericordia, ¿sí? Eh, Dios también fue justo, ¿sí? Sabemos que cuando Dios da el mensaje a Faraón para que envía el mensaje a Faraón para que deje ir al pueblo, pues él se niega, ¿sí? Y en reiteradas ocasiones, en reiteradas, digamos, veces, Moisés le dice a Faraón que deje ir a su pueblo, que lo deje ir, y pues obviamente pues de una forma muy pacífica, ¿no? Lo hizo Moisés. Pero Dios al ver que esto no era posible, o pues digamos ver la negatividad del faraón, pues Dios decide castigarlos, ¿no? Con las plagas, pues que seguramente ya todos conocemos. Pasado esto, el pueblo logra ser liberado. Faraón da la orden de que se pueden ir, sin embargo, pues los persigue y pues bueno, Dios hace milagros y hizo cosas maravillosas, haciendo que el mar se abriera y pues su pueblo pudiera pasar al otro lado. Sin embargo, el pueblo digamos, incluso viendo estas maravillas de Dios, aún así ellos renegaban
¿sí? Porque pues acordémonos que fue 40 años en el desierto, pero en todo ese tiempo pues bueno, hubieron como bajas y altas y pasaron tantas cosas, ¿no? Entre el pueblo de Dios y entre el pueblo de Israel y Dios, ¿no? Eh, pero me llama la atención un mensaje o pues una palabra que nos dice el libro de Éxodo, el capítulo, el capítulo 16, ya les digo qué capítulo es. No, mentira, el capítulo 14, Éxodo 14, del versículo 11 al 13. Y yo se los quiero leer y pues digamos que ahondar un poco en él. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y aquí vemos que pues, bueno, pues el pueblo, pues, digamos que tomó una actitud, pues, desafiante, pues, y considero que algo, pues, poco agradecida, ¿no? Porque pese a que Dios los saca de la esclavitud y los hace libres, ellos no estaban conformes, ellos no estaban de acuerdo o no, digamos, en ese momento no estaban de acuerdo con esa decisión, pero porque seguramente, bueno, les faltaban cosas en ese momento, o de pronto las necesidades de pronto básicas que tenían no eran suplidas en ese momento de manera inmediata, pero Dios sabía todo eso, Dios conocía la situación de ellos, ¿sí? Y Dios estaba siempre dispuesto a ayudarlos y no dejarlos desamparados. Incluso en todo ese tiempo, Dios los respaldó, Dios los ayudó, Dios les buscó comida de donde no había, Dios les suplió las necesidades que ellos tenían en todo momento, ¿sí? En todo momento. Pero pienso que bueno, pues creo que todos los humanos pasamos por momentos en que, aunque hemos visto la mano de Dios actuar en nosotros, aún así dudamos, aún así nos falta confianza, nos falta fe, ¿sí? Pero, pero la invitación es que no nos dejemos dejar llevar por la falta de fe, ¿sí? O por la desconfianza. Tenemos que llenarnos de poder, de, tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios para que podamos creerle al Señor Jesús, porque Él prometió estar con nosotros todos los días, ¿sí? Y Él ha sido fiel hasta el momento, nunca nos ha dejado solo desde que nosotros nos entregamos a Él. Eh, y ya, bueno, digamos ya finalizando el relato pues de lo que Dios hizo con el pueblo de Egipto, él los llevó de victoria en victoria. Ellos lograron conquistar pueblos, ¿sí? Ellos ganaron batallas. Y en medio de todo eso, no fue la capacidad del pueblo de Israel, fue la capacidad de Dios. Ahí se denotan los atributos de Dios, ¿sí? Fue el Señor Jesucristo el que estuvo peleando, fue el que estuvo siempre al frente de cada situación, ¿sí? Bueno, entonces para continuar, eh, aquí digamos les presento algunos atributos de Dios. Digamos que en mi concepto considero que son infinitos, son muchísimos porque pues creo que Dios nada lo limita, pero pues quiero compartirles los principales. Eh, y tenemos omnipotente, omnipresente, omnisciente, amoroso, eterno, justo, misericordioso, majestuoso, inmutable, infinito, perfecto, paciente. Eh, Creo que algunos de esos conceptos, o si no es que son todos, los hemos experimentado en nuestras vidas con Dios, ¿sí? Porque Dios ha sido justo con nosotros, ha sido paciente, ha sido perfecto, ha sido majestuoso, ha sido amoroso, omnipresente, omnisciente, siempre ha sido. Entonces, esto habla de la capacidad de Dios, ¿no? Eh, y bueno, la Biblia dice que Él es único,
y que pues antes y después de él no hay nadie. Bueno, hermanos, para esta clase tuvimos en cuenta una actividad para la idea es pues que se haga en familia, pues digamos aprovechando pues digamos la situación de confinamiento que tenemos todos, entonces la idea es que participen pues también su mamá, su papá, sus hermanos, todos los integrantes pues que conviven con ustedes. Eh, la actividad dice lo siguiente, dice, escribe en una cartulina o papel grande el cuestionario de la siguiente diapositiva. Luego conteste con una H si corresponde a obra humana o una D si corresponde a una obra hecha por Dios. En este cuestionario vamos a ver 10 puntos. Entonces les voy a dar un ejemplo. En el punto 1 dice la invención del teléfono. Eh, bueno, pues, ¿quién lo hizo? Entonces, si fue el hombre quien inventó el teléfono, entonces ponemos una H al frente, o si fue Dios, entonces ponemos una D al frente. Y así sucesivamente con los 10 puntos que vemos en este cuestionario. ¿Listo? Vamos a continuar con digamos, posterior a ello, hacer, digamos, a diligenciar el cuestionario. La idea es que todos los integrantes de la familia, pues los que están presentes, participen y pues sean, digamos, retroalimenten pues la actividad. Posterior a ello, vamos a tener un diálogo y este diálogo se trata de que eh, busquen en la Biblia el Salmo 78. Lo lean alternadamente. La idea es que participen todos, recuerdo. Eh, Después que hayan leído el pasaje, van a ver la diferencia notable entre los hechos realizados por Dios y aquellos que han sido producto del esfuerzo humano. Entonces la idea es identificar dentro de lo que nos dice Salmo 78, qué hizo Dios, ¿sí? ¿Cuáles fueron las obras que él hizo? Pero también identificar, bueno, cuáles fueron las obras humanas también dentro de ese capítulo. Eh, Luego de esto vamos no sé, digamos, se hace esa pregunta de manera general al interior del grupo y la pregunta es la siguiente, dice, ¿qué nos ha dado Dios que permite darnos cuenta que Él existe y es tan real que no cabe duda de que Él está con nosotros? Entonces, me parece interesante esta pregunta porque enfatiza sobre la fidelidad de Dios, ¿sí? Sobre el respaldo de Dios en nuestras vidas. Y pues nos da una visión de que no solamente Dios, eh, bueno, pues ha hecho cosas en el pasado o ha hecho cosas en otros hermanos, en otras personas, sino que también ha hecho cosas en nosotros y a veces lo olvidamos. Dios ha hecho cosas en cada uno de nosotros. Y eso, digamos, la intención de esta actividad es esa, que empecemos a mencionar o a recordar, tener presente lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Listo? Ya por último, y para finalizar, eh, los invito a memorizar el siguiente versículo. Pero bueno, digamos, más allá de memorizar o de aprendérnoslos, es que podamos interiorizarlo y podamos reflexionar respecto a él. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Eh, bueno, yo creo que el Señor nunca nos dejará solos. Él siempre va a estar ahí con mano poderosa. Él siempre peleará por nosotros. Eh, yo siempre he dicho que, pues, que si hay alguien que se da la batalla por nosotros es Dios, ¿sí? Y si hay alguien quien sale a defender por sus hijos, es Él, ¿sí? Entonces, confiemos en su fidelidad. Confiemos en que Él, así como guió al pueblo de Israel, pese a que pues, seguramente pues, ellos tuvieron miles de defectos,
en todo ese, digamos, en toda esa travesía, aún así, Dios